Justo el video que de ayer y antes de esta estoy subiendo justo ahora, tuve Ya, problemas con el internet, es por eso de que creo que se volvió muy lento, creí que era falta de pago y todo, pero más bien ya está un poco estable. Lo que vamos a hacer empezar hoy día va a ser estos dibujos y vamos a tratar de llegar a realizar este caño de una vez, o este grifo como lo pueden llamar ustedes. A ver, vamos a copiar y pegar cualquier imagen que tenemos con control V, control C, control V nada más. Para modificar el tamaño ya seleccionamos el objeto y nos vamos a lo que es escala y podemos ir seleccionando un punto y de esta manera modificando el tamaño que queramos. Por ejemplo, de esta manera voy a ponerlo y creo que es un poco pequeño todavía. De esa manera que podemos visualizarlos. También seleccionamos, podemos ir a la opción de mover y seleccionamos un punto cualquiera y podemos mover al lugar que deseamos. Como ayer decíamos, la opción para trabajar con, con capas, nos vamos a Layer Properties, acá que vemos capas. Podemos crear para hoy día, por ejemplo, un trazo 1. También otro que es trazo 2. Para guardar, al terminar de escribir el nombre, solo damos a Enter y automáticamente se va a guardar. Y vamos a cambiar de colores también aquí. Decimos, por ejemplo, un poco más claro para que se vea en negro. Y color rojo también vamos a cambiar lo que es, a ver, amarillo. Ok, qué amarillo está. Y vamos a decirle, a ver, seleccioname. Y para seleccionar ya solo desplegamos esta pestañita que es aquí, en el triángulo, le damos clic y automáticamente aparece. También, por ejemplo, para desaparecer otras capas, por ejemplo, lo que trabajamos ayer, y si es que nos molesta y no queremos verlo, solo vamos al foquito que está ahí, le damos un clic. Por ejemplo, sabemos que esto es dibujo 1, dibujo 2, solo le damos clic y automáticamente van a desaparecer. Como justo estaba seleccionando el dibujo, no, la capa dibujo 2, por eso aparece esto. Pero le digo, ciérrame, apágamelo de una vez. Y vamos a seleccionar lo que era el trazo 1. Y de esa manera, para activarlo, también solo debo darle clic y automáticamente van a aparecer. Empezamos, nos pide trabajar a base de círculos. Y tenemos, por ejemplo, en esta parte un radio de 30, un diámetro de 30 para el pequeño círculo. La distancia entre el centro y el centro del círculo más grande es de 100. La distancia es de 20 con el círculo más pequeño. Y en la parte de arriba también nos dice que nos pide realizar círculos a base de un diámetro de 50 y 20. Entonces y luego vamos a unir, y esto debe estar con una inclinación de 120, supongo, porque, a ver, ah, mm, ya se nos ocurrirá algo por ahí para hacerlo. A ver, vamos a intentarlo nada más. Vamos a empezar por el medio, por el círculo más grande, y decimos el radio 50, por ejemplo, aquí. Dibújame un círculo de radio 50. En el mismo centro nos pide también un radio de 40. Entonces nos ubicamos en el mismo centro. Recuerda tener en esta parte que todas las opciones activadas para que para el trabajo sea más fácil. De esa manera se ubica el centro, los cuadrantes, por ejemplo, las líneas que le aparecen, y de esa manera es un poco más fácil. Le damos clic y le decimos un radio de 40. Y por otra parte, le decimos acá en esta parte que
nos dice que la distancia del centro del círculo más grande a la distancia del círculo más pequeño va a ser de 20. Entonces trazamos una línea con el trazo número 2. Le decimos, dibujo una línea de 20 de manera lineal con el ortomoda. Y ahí tenemos el trazo. Vamos a cambiarlo, creo. Este trazo por... Bueno, necesitamos verlo. Bueno, trabajaremos así. Entonces vamos a realizar un círculo y nos pide que ese círculo, el más grande, va a ser de 22, de un radio de 22. Como justo termina inicial en el término de la línea del centro de ese círculo, le damos, solo digitamos, decimos 22 y allí está. Y luego nos pide que los pequeños círculos sean de un radio de 4, pero no sabemos a qué distancia está el centro de ese radio. Entonces vamos a dejarlo por el momento allí. Y lo que vamos a trazar también va a ser otra nueva línea, seleccionando lo que es el trazo número 2. Vamos a decir, del centro del círculo más grande hacia el centro de los aros que está al lado, va a ser de 100. Y aquí me equivoqué al trazarlo con el trazo número 2. Entonces solo selecciono y le digo, quiero que me pongas en el trazo número 1. Y automáticamente se me va a poner. Entonces voy a seleccionar lo que es el círculo. Me pongo en la parte que termina en la línea. Le digo un radio de 30. Digo una circunferencia con un radio de 30. Y la otra circunferencia con un radio de 15. ¿Por qué de 15? Porque nos pide un diámetro de 30, entonces el radio es la mitad de un diámetro. Y le decimos 15. También como nos equivocamos, le decimos el trazo número 1, por favor. Y de esta manera ya está. Ya se cambió. Ahora lo que vamos a hacer, a ver, una especificación que nos dé. Lo que vamos a hacer es muy importante también ingresar, por poner o insertar cualquier imagen de esta manera como lo tenemos y decir, mira, de este punto, aquí es el punto de inflexión que tenemos y me pongo a dibujar una línea por aquí y otra línea por acá. Y me voy al trazo. Obviamente no sabemos cuál es la inclinación de esta parte. De esta parte. Entonces decimos, como trazamos dos líneas y están exactamente en la misma inclinación, le decimos, quiero que me acotes y quiero saber lo que es el ángulo. Entonces busco la opción angular del ángulo y le digo, de este punto a este punto. Y como podemos ver, el ángulo es de 129, casi acerca por 120. Y allí lo dejamos y le decimos, a ver, empieza de este punto, desde el centro de la circunferencia, y trázame una línea de una longitud X, porque tampoco no sabemos cuál es la longitud del centro hasta el centro del aro. Entonces vamos a ponerle que sea de 150. Le decimos con la opción Tab, que está justo al lado de la tecla Q, o el tabulador. Le aplasto eso y automáticamente se pasa al otro cuadro, en el cual voy a ingresar lo que es el ángulo y obviamente tendría que, el ángulo voy a medir de este punto del ángulo 0, de este punto hasta este punto. Nosotros sabíamos que de aquí hasta acá, o sea, la otra parte era 129. Entonces, como sabemos que el ángulo ya no es 180, así en una línea completa, entonces
Le decimos 180 menos 129 sería 51 grados. Entonces le digo, en la línea quiero que esté a 51 grados y le doy Enter y automáticamente me va a poner en el ángulo que yo quería. Ahora, para comprobarlo, decimos angular. Aquí tenemos 51 y de esta manera tenemos 129. Lo que hicimos era solo, como en esa parte era 129 y el ángulo completo el ángulo completo de un ángulo ya no es 180, entonces restaré de 129 para que aquí nos dé 51. Y de esa manera pusimos la línea que estuvo allí. Ahora vamos a dibujar, vamos a decirle a realízame una circunferencia de un diámetro de 20 y un diámetro de 20 sería el radio 10. Y aquí la opción para ingresar el diámetro también tenemos el centro y el diámetro. Decimos ubícame el centro y el diámetro automáticamente sería 50. Esto usando siempre lo que es la opción del dibujo de una circunferencia con el diámetro, o también podemos hacer con el radio y las múltiples opciones que tenemos aquí. A ver, entonces, si queremos compararlo, el dibujo con lo que estamos haciendo, yo puse 150 de longitud opcional, pero más vamos a jugar lo que es con este radio, con una circunferencia de la curva que es de 60. Y obviamente de este punto con este punto tenía que coincidir de manera tangencial. Y de esa manera vamos a ir comprobando en qué lugar exactamente debe estar ubicado el centro de este aro, que tenemos que dibujarlo especialmente a base de este radio que está aquí. Eso ya va a ser la parte última. Entonces decimos, aquí tengo, acá no me especifica de qué punto a qué punto para el radio de la circunferencia de 40. No me especifica de qué punto a qué punto cortando esa curva que nos muestra en esa parte. Entonces despliego lo que es la opción de circunferencia y le digo, dibújame una circunferencia con un radio de 40 usando puntos tangentes. Le pico allí, le digo los puntos tangentes, en cualquier punto pues va a ser esta circunferencia y esta circunferencia, y el radio específico que nos pide es de 40. Entonces le pongo 40, le doy Enter. Y automáticamente el AutoCAD nos coloca en los puntos en el cual va a cortar automáticamente y sin mover ninguno de estos dibujos que tienen que estar en el mismo sitio. Y sabemos que la otra parte va a ser sobre el radio 40 y estamos justo a la mitad. Entonces vamos a decir, córtame primero, TR. Le digo cortar. Selecciono esta parte y le digo la opción Mirror o MI para activarlo. Con la opción MI le digo, a ver, selecciono cualquier punto en un punto medio, o por ejemplo aquí, y le digo, y me voy de esta manera con lo que es la opción Ortho y ahí se puede observar que está tal cual. A ver qué pasó. Un momento, por favor. Ingeniero, se ha perdido. Aquí estoy, disculpe. Es que pasaba el basurero y aún sigue con el ruido que está allí. ¿Dónde Bueno, sí está, se puede ingeniero? ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está usted, ingeniero? ¿Me dice de la ubicación exacta de mi casa? Sí, ¿en qué país está? Ah, yo soy de Perú. Ah, del Perú. ¿Qué? Su micrófono se apagó.
¿Me escucha Ramberto o algo pasó? Bueno, hasta que se conecte Ramberto, vamos. Está bien, adelante, adelante. No se preocupe. Pues como estamos hablando, se cortó su micrófono y por eso es que estaba ahí. A ver, bienvenido Santos Romero Gadiel. Es un gusto tenerlo aquí. Estamos dibujando este dibujo para ponernos al... Discúlpeme. Para poner el contexto, Gadiel, estamos dibujando esta imagen en el cual solo estamos empleando lo que es especialmente las circunferencias. Dibujábamos primero lo que es la parte central de de la circunferencia más grande con un radio de 50 y también nos pide aquí una circunferencia de 40. Paso seguido fuimos trazando una línea de este punto hacia la parte derecha con la distancia de 20 porque es el centro específico de la circunferencia pequeña que se muestra en esa parte. Dibujamos y aquí en esta parte está. Y luego pasamos a trazar una línea de manera horizontal hacia la parte izquierda y dibujamos lo que es la circunferencia que vemos en la parte izquierda con un radio de 30 y un diámetro de 30 también, usando lo que es la misma circunferencia y el punto en el cual terminaba el trazo que realizamos de derecha a izquierda. Luego y lo que hicimos fue trazar en la misma imagen para ver en qué inclinación estaba este trazo que no nos daban como dato. Al realizar los trazos era lo que nos medíamos el ángulo para trazar esta línea que vemos en esta parte. Y al final esta circunferencia con la circunferencia más grande se nos irá acomodando según la circunferencia que vamos a dibujar a instantes de una longitud de radio de 60. Entonces vamos a seguir con eso. Dibujamos con la opción de tangente, tangente radio para ubicar dos puntos donde de los cuales tiene que estar la circunferencia. Le decimos, usame esto, ubicamos cualquier punto y automáticamente le ponemos un radio de 60. Y de esta manera se nos dibujó lo que es la circunferencia y por suerte creo que hicimos un buen tanteo de distancia porque no nos movió de lo que era el centro del centro de la circunferencia. Aunque si esto hubiera sido tal vez demasiado grande, la circunferencia hubiera jalado a lo que es la parte pequeña tal vez. O en ese caso que no nos hubiera dado, la siguiente opción era usar lo que es en la pestaña Parametric, la opción Parametric, la opción de tangente. Poner tangente, decirle, ponme primero quieto o que me espere lo que es la circunferencia más pequeña y la circunferencia dibujada última que se me acomode en esa parte. Luego, a repetir la misma operación, decir tangente, como estos ya dos estuviesen unidos por lo que es la opción de tangente, automáticamente esos dos con la opción tangente también, le digo primero le pico aquí, quiero que me acomodes en este círculo estas dos partes. Entonces lo hubiera aplicado primero aquí y decirle tangente esta opción. Y automáticamente hubiera arrastrado lo que era la opción de estas dos figuras y acomodado tal como está ahora. Pero ya se nos hizo más fácil el trabajo, aunque creo que vamos a prolongarlo. Como se pueden fijar en esta parte, la distancia no es tan pequeña como en la cual hicimos nosotros. Como verán, vamos a aumentarle una circunferencia, por ejemplo. Vamos a agrandarlo.
Y vamos a modificar que esta circunferencia se ubique, por ejemplo, en esta parte. Ahora solo diría tangente, tangente, de longitud de 60. Ya sé dónde está la falla. Al parecer, yo me equivoqué. Y la longitud de separación de centro a centro es el 100. No tengo que estar eligiendo cuál es la distancia como yo empecé a hacerlo en un principio. Entonces solo tengo que decirle. Control Z para retroceder. Decirle, dibújame de este punto hasta en ese sentido. Ya nos estamos haciendo bolas. En ese sentido, una distancia de 100. Y obviamente con un ángulo de 51. El ángulo 51 era porque hallamos en esta parte lo que es el ángulo 120 y su complemento sería 51. Ahora solo tendría que mover esta circunferencia a esta parte. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera, con una longitud de 100 nada más. Borrar esto y le digo esto más esto, una longitud de 60. Ahora solo tendría que cortar. Y también usar lo que es la opción mirror para duplicar la parte derecha. Digo mirror, cualquier punto en el punto medio, por ejemplo, puedo decir en esta parte y solo jalarlo hacia su contraparte. Y de esa manera digo no lo borres por favor y ya está. Aunque esa parte está un poco más alargada. Le dijimos 150. En caso de que sería 120. Creo que ya está mejor. Voy a dejar una longitud de 120. Voy a decirle TR para cortar. O trim. Selecciono lo que es la opción, le digo mirror, MI. Selecciono cualquier punto como hace rato y le digo, y arrastro de manera lineal, justo por el medio donde yo quiero duplicarlo. Como pueden ver, este es justo de la línea del medio, entonces pico en cualquier lugar y puedo picarle hasta aquí nada más también. Pero como justamente no puedo darle exacto, entonces busco un punto en específico en el cual me magnetice y no tenga ningún error. Le digo OK. Y de esa manera estaría cumpliéndose lo que son las líneas y dibujo hasta ese punto. Ahora solo tendríamos que dibujar lo que son las circunferencias de las más pequeñas. Era un ángulo con un radio de 4, como podemos observar. Y a ver. Vamos a intentar usar de este punto, usando 2 puntos, y decirle, vamos a empezar el círculo del centro y arrastrar de manera de que la longitud sea totalmente el diámetro 8, porque el radio era 4, entonces le damos Enter, y de esta manera se nos ubica.
Ahora le decimos que nos duplique de forma matricial de manera circular lo que son los círculos. Para eso seleccionar le decimos la opción Polar Array. Ubicamos el centro específico donde queremos punto de referencia en el cual se dibuja automáticamente y allí aparece. Como nos pide dibujar 6, entonces ya no tenemos por qué estar modificando, automáticamente se nos ubicó. Recuerden que para esta opción, para explotarlo también es X explode, lo explotas y queda automáticamente cada uno de manera individual. Y para usar lo que es la parte array de manera, la parte polar o rectangular o punch array, lo más importante es el primer dibujo. Por ejemplo, si este círculo hubiese estado en esta parte y hubiese querido de esta manera convertirlo, multiplicar esas circunferencias en un total de 6, no me hubiese salido porque, como para verlo, le digo multiplícame y como pueden ver, todo esto no está en la ubicación que nosotros hicimos. ¿Por qué si no salió hace rato? Era porque, como podemos ver, una de las circunferencias estaba en el lugar preciso donde nos dibujamos. Entonces, basta con solo uno esté en el lugar exacto, automáticamente ya el AutoCAD y se nos va a ir acomodando tal cual quisimos. Ahora lo que tenemos que hacer es, suponiendo que vamos a dibujar una circunferencia del mismo centro hasta que choque con el límite del círculo más grande. Entonces también dibujamos una circunferencia con 2 puntos. Empieza desde el centro del círculo más pequeño y termina. No. Ahí sería con una parte del centro y radio. Ubico el centro y el radio va a ser esa longitud. A ver, para no estar de esa manera. Como podemos ver, la distancia es homogénea por todos lados. Ahora lo único que tengo que hacer es cortar esta parte. Como podemos ver, la distancia es homogénea del círculo pequeño y el círculo un poco más grande de lo que es la parte derecha. Entonces solo tendríamos que hacer un offset para dividir, para multiplicar o hacer esta línea que está en esta parte. Entonces decimos, a ver, ¿cuánto es la distancia primero? Desde este punto hasta este punto es una longitud de 8. Entonces solo seleccionamos esta línea, le decimos offset con la letra O, enter, y le digo, quiero que me separe la línea en una distancia de 8, enter, y a ambos lados. Como podemos ver, esta línea está en la capa trazo 2. Vamos a ponerlo en la capa de trazo 1 y automáticamente se va a ubicar. Ahora entendemos que estas curvas también son de un radio de 4 porque no se nos especifica un poco más. Entonces, en ese caso, si vemos dibujos de este tipo y vemos que el círculo más pequeño es el radio 4, entonces para todas las curvaturas que tenemos en el dibujo, y los asemejamos y tomamos como opción que el radio es directamente 4. En este caso solo tenemos el radio más pequeño que es 4, por eso lo vamos a tomar como el radio de todas las circunferencias. Entonces solo vamos a hacer tangente, tangente, radio. Por ejemplo, en esta parte se nos pide tangente, tangente, el radio es de 4. En esta parte también, tangente, tangente, 4.
La otra parte es tangente, tangente 4. Y como lo más importante es hacer una de las partes, luego duplicarlo, entonces lo voy a borrar de una vez. Para no estar confundiéndonos, le digo TR para cortar de una vez. Cortamos aquí, cortamos en esta parte, cortamos en esta parte y esta parte. Decimos córtame aquí, de esta manera. También esto. También todo esto sería ya inservible para esta parte porque ya tenemos una de las figuras. Solo vamos a decirle por favor que seleccionamos todo y le decimos join para que nos una todo el dibujo en uno. Y debe seleccionar y debe unirnos todo. O le decimos mirror o hazme la opción de espejo en cualquier punto medio en el del cual queremos duplicarlo. Pero puede ser en esta parte o cualquier lado. Y solo ubico un punto fijo final. Puede ser aquí, aquí, aquí. Para no estar... Un punto fijo final para asegurarnos de que está haciendo correctamente nada más. Le digo, no me borras y de esa manera queda ese dibujo en esta parte. Bueno, vamos a dejarlo con un trazo 2. Recuerden, para enviar cualquier objeto que está en la parte frontal, solo doy clic derecho, busco Display Order y pongo en lo que es Send to Back, enviar atrás. Y como pudieron ver, lo que estaba debajo de la línea rosada había otra línea verde, entonces lo borro. Y automáticamente todo quedó detrás de la línea verde. Recuerden, selecciono, le doy clic derecho nada más, Display Order y Send to Back, o también tráeme al frente con Front. De esa manera estaríamos terminando ese dibujo. Ahora sería solo acotarlo. Por ejemplo, de esta parte. Esta parte tenemos 100. Ayer configuramos estas líneas. Recuerden que una de las puntas era de este tipo y el otro era de este tipo. Es alguna configuración que tú puedes dar. Lo hicimos para ejemplo y allí está. Ahora también vamos a hacer algunos radios. Por ejemplo, este radio debe ser 30. Y este diámetro debe ser también de 30. De esa manera. En esta parte de 20. Esta parte también de 50. Y de esa manera terminaríamos lo que es ese dibujo. Como cualquier lado es igual y allí estamos. Ahora por último, ya lo tenemos todo. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Y si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo normal para corregirlo de una vez. Muy interesante, ingeniero, el dibujo. Lo que sí, a mí al menos me falta práctica. Y Y es con lo lo que no, que... Sí, adelante, disculpe por cortarlo. práctica, ingeniero. Y Sí. usted es muy didáctico, o sea, tiene mucha paciencia. Yo voy a tener que ver su video varias veces y voy a lograrlo.
No se preocupe, agarre cualquier dibujo lo más sencillo que pueda y vaya subiendo un poco la dificultad nada más. A veces nos toma 30 minutos, 1 hora hacer un dibujo, así que, eh, pero sé que poco a poco lo va a lograr. Primero vamos a Yo intentar, quisiera, yo diga. quisiera, ingeniero, solicitarle que no sé si mañana podamos hacer un plano de una vivienda, de ¿Está un bien? Sí. galpón, garaje, una cosa bien sencilla, donde Sí, haya las dimensiones, digamos, largo, ancho, alto, profundidad de los cimientos, sobre cimientos, etcétera, etcétera. vamos a intentar hacer los perímetros, las puertas, ventanas, todas las especificaciones que podemos hacer, lograr durante toda la clase. Entonces buscarme un plano y obviamente directamente vamos a entrar lo que es un plano. Y para mañana era también enseñar lo que era el tema del ploteo. A ver si se logra. ¿No? Por favor, Y ingeniero. sí, no se preocupe. A ver, entonces Gracias. vamos a ir directamente a lo que es este grifo. Como vemos está demasiado grande, entonces seleccionamos, le decimos escálame el tamaño. Lo hacemos de buscar de manera manual y al tanteo y decimos, tal vez lo movemos. Está moviendo de manera directa, lineal o de esa forma porque tengo el ortomo activo y lo ubico en cualquier parte. Ahora, tenemos que analizarlo por dónde podemos empezar y de esa manera vamos a ir acomodándonos poco a poco. Aquí lo que podemos hacer es primero trazar las líneas auxiliares. Por ejemplo, una longitud de extremo a extremo de 140. De esa línea hacia arriba sería 10 porque aquí nos pide una longitud de 20. Luego justo a la mitad dibujar la circunferencia de un diámetro de 40. Y trazar una línea vertical y luego duplicarlo en dos con el offset para hacerlo de 10 en 10 y alcanzar 10 más 10, 20. Y luego ubicarnos, también trazar una línea de este centro hacia abajo un 80 para llegar a este punto del grifo. Luego trazaremos una línea de 20, 20 a cada lado. De allí tendríamos que irnos a la parte más baja para empezar de estos puntos. Por ejemplo, trazaremos una línea de 150, 130 más 20 y empezar de estos puntos y automáticamente unir estas curvas para que nos salga automáticamente bien o algo correcto por allí. Entonces intentémoslo. Primero hacemos las líneas auxiliares que vamos a usar el trazo 2. Cualquiera línea o polilínea es lo mismo porque va a ser unos trazos nada más. Vamos a ubicarnos en esta altura. Decimos 140. Luego también otro trazo de justo a la parte del medio. Al hacer buscar esta parte, cuando se nos muestra un triángulo, ya nos dice automáticamente el AutoCAD que estás en el centro medio de la línea o del segmento. Le decimos aquí. Necesitamos trabajar de manera lineal y entonces usamos lo que es el ortomo. Le voy a decir primero 80. Luego bajaremos a lo que es 20. Estoy bajando por tramos nada más, pero estamos en el mismo sentido. De 80, 20, 130. Y por último era 20. Ahí tenemos lo que necesitábamos y como podemos ver, vamos por trazos. Y ahora elijamos lo que es el trazo número 1. Vamos a dibujarlo con lo que es la polilínea. A ver, le digo, no, primero es la circunferencia del medio. Vamos a dibujarlo con el radio, pero como el diámetro es de 40,
Entonces el radio sería 20. Allí tenemos. Ahora paso seguido tenemos lo que es. Recuerden que en esta parte el grosor de la línea está un poco más gruesa, tal vez por eso no nos lleguen estos puntos tal vez. O tal vez estén referenciándose en este punto centro en lo que es esta inclinación. Vamos a ver. Si trazamos esto primero, trazamos una línea en vertical, lo que era una longitud de 10, porque tenemos la altura de 20. Vamos a irnos hasta este punto. Sí, vamos a dejarlo de esa manera. Y también este punto, bueno, vamos a hacer la manera más fácil, mirror. Duplícame en esta parte. Ay. Mirror, esta opción. Digo, este punto, allí este punto, no me lo borres. Tú y tú van a estar unidos por join, unir. Y también esto duplicamos en esta parte. De aquí buscamos el cuadrante superior del círculo de la circunferencia y decimos no me lo borres. De esa manera estaría quedando esa parte. Ahora buscamos el primer trazo, lo que era de 80. Decimos offside. Offside de 10 porque también el ancho es de 20. A cada lado. Y lo que vamos a hacer es primero pasar a lo que es la capa trazo número 1 para no estar confundiéndonos. Hasta allí tendríamos lo que es hasta esta parte. Hasta esta parte. Nos pide una longitud de 80 y de 60 cada lado. Primero hacemos lo que es una longitud de 80. Que si buscamos justo acá termina lo que es la longitud en vertical de 80. En forma vertical, ahora vamos hacia la parte horizontal de 80. Entonces, como estamos en el punto medio, solo sería 40. Ahora también, otro trazo, le digo de 30 porque el ancho también es de 60. Y la altura también que nos pide es de 20. Y automáticamente desde acá sería 30. ¿Por qué lo hice todo? Porque esto voy a duplicarlo también. Que no había sido necesario, pero lo hice doble. De esa manera. Ahora vamos a irnos en lo que es la parte inferior. El, el radio es de 30. El radio es de 30. Entonces, pero no sabemos en cuánto empezar. La longitud de 30 podemos calcularlo, pero vamos a usar desde la parte... Wow. Una opción más. Aquí. Nos dice que de este punto hasta este punto del medio del grifo es de una longitud de 100. Entonces vamos a trazarnos una línea extra, lo que es esa parte. Nos desplegamos de aquí. El trazo lo hacemos en cualquier distancia de lo que es de manera horizontal, pero lo que nos importa más es lo que es la parte vertical de 100. Ahora, el trazo de 120. Ya, ahora. Como este trazo tenemos todas estas cotas de forma vertical, vamos a ir de derecha a izquierda. 90 más 20 más 60. 90 más 20 sería 110, más 60 sería 170. Correcto, entonces vamos a trazar una longitud de 170. Vamos al trazo número 1. Con eso, con esta línea ya llegamos a lo que es uno de los extremos del grifo. Solo seleccionamos la línea y decimos una longitud de 60 hacia la derecha y 20 hacia la parte vertical. Solo tendría que usar la opción mirror.
Me ubico en el centro de la línea y como estoy con ortomón, no importa en qué punto le dé, me ubica de manera vertical. Le digo, no me lo borres. Y lo más importante que aquí tenemos es que también el ancho en forma horizontal es de 60 y 80. Entonces, buscamos lo que es, primero, vamos a ver. Vamos a trazarlo de esta manera. Le acabo de decirle 60. Luego le aumento 20 más. Y el primer trazo ahí lo tenemos. Ahora, lo más lógico que podemos hacer es ubicarnos en esta parte, en la parte del pico que podemos llamar. Si aquí nos fijamos, nos muestra un cuadrante al terminar la longitud de 20 hacia forma vertical y el radio que se nos muestra justo llega a una cuadrante. Entonces, de allí parte el centro y luego le haríamos un offside nada más para buscar esta curvatura que está en la más pequeña. Y además nos dice que es una longitud de 20, un radio de 20 en esta parte. Ay, no. No, seríamos trabajar con un offside, con un ancho específico de 60. Un offside de 60, 80 menos 60 sería 20. Entonces llegamos a este punto. Entonces lo único que vamos a hacer es dibujar aquí en esta parte. Como vemos que la circunferencia va a empezar en un cuadrante aquí. Solo dibujamos un 20. 20. Buscamos lo que es la opción círculo y decimos dibújame una circunferencia de un radio de 80. Nos dio exacto. Como podemos ver, lo vamos a hacer offside o también podemos dibujar un radio ya con un radio de 20, una circunferencia con un radio de 20. Hicimos offside para comprobarlo y de esa manera ver. El ancho en general, en su gran mayoría de partes es de 60 del grifo. Entonces, solo decimos un offside de 60 porque es de extremo a extremo. Y de esta manera se nos ubicó en esa parte. Porque 60, ya saben, esta parte el ancho está de 60. Entonces le digo cortemos TR. Me ubico en esta parte. También corto aquí, corto aquí. Vamos a dejar esta parte cortada porque esa parte entonces no vemos, no sabemos cómo va a ser. Y bueno, la parte más difícil creo que lo terminamos porque vamos a ir a una línea, le decimos de este extremo, trázame una línea vertical de 20. Y lo último que tenemos que hacer es dibujar una circunferencia de un radio de 50. Como podemos ver, esta curva va a ser tangente a esta curvatura y a esta línea que estamos observando en la parte último que acabamos de trazar. Entonces usamos tangente, radio. Decimos cualquier punto, por ejemplo, lo pico aquí, porque voy a ubicar por esta parte de la circunferencia, porque puedo acomodar automáticamente. Ya le pico aquí. Le digo un radio de 50 y automáticamente el AutoCAD lo va a ubicar esa parte. Le digo TR. Recuerden, si le piqué por aquí era justo en la circunferencia misma, no vayan a picar en lo que es la línea y no les va a salir, tiene que ser la circunferencia. Y lo toma de todo el perímetro de la circunferencia. Le digo cortar nada más y también aquí cortar. Y de esta manera tendríamos lo que es una parte del grifo. Si se corta, recuerden conectarse nada más. Vamos a seguir haciendo el ejemplo de esta manera, por esta parte. Y ahora, ya podemos saber
según gracias a lo que nos dio el ancho del grifo de 60, que la línea justo pasa, o el centro del radio de esta parte, es justo en esta línea que va a pasar por aquí. Solo digo offside, dame de 60, si estamos justo en el medio justo al medio le digo a 60, entre 2 es 30, entonces solo le digo offside de 30, realizo una circunferencia con un radio de 30, le pongo el centro, luego busco lo que es el radio y le digo de esta manera. Y automáticamente también esto tendría que ser del trazo número 1. Bueno, primero vamos a tener que realizar acá una circunferencia que nos dice también de radio 20 y obviamente aquí tendría que ser de radio 20. Y bueno, acá también porque la altura y entre la distancia de 60 y 20, lo más lógico es que sea un radio de 20. Entonces vamos a dibujar la circunferencia usando tangente, tangente, radio. Decimos, ubicamos aquí, nos ubicamos esta parte, la longitud de 20. También en esta parte. Y por último, ya, vamos a tener que cortar primero. TR para cortar. Decimos, córtame aquí, corta aquí. De esa manera, a ver, vamos a seguir hasta que se acabe todo. El tiempo lo que se conecta nada, por favor. Bueno, acá vemos que ambos lados es 50-50 el radio, entonces es la misma curvatura. Solo seleccionamos estos dos y decimos, hazme la opción de mirror. Y me bajo hasta aquí y allí tenemos esa parte. Ahora solo tendríamos que trazar una línea. Recuerden que estamos en el punto medio, trazamos en la parte izquierda. Ahora trazar una línea hacia la parte derecha. Le digo 150, tal cual como se muestra en esta parte. De este punto a este punto. Le digo, le pongo un trazo cualquiera hacia arriba, como referencia nada más. Y esta línea va a tener que hacerse un offset ya ahora 40 para hacer lo que era el punto o el trazo de 80 o el ancho de 80. Digo offset, un offset de 40 hacia abajo. Voy a hacerlo con TR, le digo TR. Obviamente acá me va a aparecer la opción de cortar. Para eso solo aplasto, tengo mantenido aplastado la tecla Shift y automáticamente se cambia a Extend o a Extend para que proyecte. Y de esa manera. Ahora, si esto es a una distancia de 40, puntos acá, y justamente cortó hacia la parte vertical, entonces estamos ubicados en este punto, justo en este punto, 150 y 80. Entonces, esto es ese punto. Aquí. Ahora lo único que tendríamos que hacer es, de este punto, realizar un dibujo de 20, una longitud de 20. Y por último, también en TR, proyectamos esta longitud porque no hemos hecho nada, solo con esta línea de referencia que tenemos. Con esto proyectamos y decimos Shift hacia la derecha. Y ahora automáticamente teníamos que dibujar una circunferencia con tangente a esta línea y a esta línea. Y el radio es 20. Algo ocurrió en esta parte.
Vamos a corregirlo de nuevo. Primero vamos a cortar todo. TR.